años 60, cuando la televisión estuvo bien establecida y empezó a ser muy influyente en el hemisferio norte sobre todo, empezó a surgir una preocupación desde círculos académicos por la capacidad de manipulación de los medios masivos. La expresión medios masivos se empezó a originar en esos años. Gente como Humberto Eco, Gillo Dorfles y sobre todo un profesor canadiense, Marshall McLuhan, empezaron a hablar mucho del funcionamiento, la forma, las capacidades de los medios masivos. El sistema de los medios se describía de la siguiente manera. Había un emisor de un mensaje que iba a un receptor, pero si bien el emisor era una persona, un periodista, o en todo caso una entidad, un canal de televisión, una emisora de radio, el receptor no era un individuo, sino que es una masa indiferenciada de gente. Ahí hay un problema que tiene que ver con la respuesta. En cualquier comunicación entre dos partes, una parte es emisora, la otra es receptora, pero el receptor puede contestar si es una persona o si es un grupo organizado que elige un representante y responde. Pero el público no está organizado, no tiene manera de responder y por lo tanto, se decía, por lo menos en aquellos primeros tiempos de estudio de los mass media, está indefenso ante la serie de mensajes que envía un solo emisor. La asimetría en ese modelo del sistema de comunicación, un emisor y una masa de receptores indiferenciados, podía aplicarse también a cómo funcionaba la educación, con un maestro o un profesor y una clase que muchas veces estaba impedida de responder a los mensajes que recibía por parte del profesor. Eso condujo a manifestaciones estudiantiles en todo el mundo, digamos, un rechazo a ese modelo de comunicación en la educación. Le doy la bienvenida a la habitación china a la profesora de literatura y periodista María Inés Obaldía. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Lo más china que pude. Bueno, vale, sí, te trataste de... Y traté de para bueno, estar a tono. Me parece bien, me parece muy bien. Pero el color chino de la alegría y la buena suerte es el rojo. Está, ¿viste? Yo sabía que lo mío más chino a criolla. Sí, no, no. Más achinado, lo cual va a ser un problema en los próximos años, viste que se vienen los otros chinos. Ah, cierto. Pero trataremos de congeniar. Sí, nosotros venimos preparando ese ambiente desde hace algunos años con este programa. Te tengo que hacer una pregunta que es muy acuciante y a ver si podés responderme. ¿Sos parienta del escritor René de Obaldía? Bueno. Un escritor francés, ¿no? Bueno, en realidad, no. No tenés la menor idea. Pero tengo un pariente, Sí. que fue medio presidente por Centroamérica. Ese, bueno. Cosa que no está muy bien vista tampoco, porque Bueno, no son pero países para andar presidiendo. nieto de ese. Sí. Bueno, no son países para andar presidiendo. No, está bien. Pero en realidad no tengo más que un árbol genealógico complicado. Está bien, está bien. No, porque no es un apellido tampoco... En el Uruguay somos los únicos. ¿Sí? Sí. Pero es raro, o sea, no, en realidad no es ni siquiera una virtud. Es de Obaldía. Ustedes perdieron el D. Es lo que nos va pasando. Porque viste que el D te da como... Son las vicisitudes de la democracia. Sí, claro. ¿Qué vamos a hacer? Se han democratizado. Bueno, contame, ¿por qué elegiste ser profesora de historia y no hiciste ponerle una carrera de letras, una licenciatura? Bueno, en realidad la docencia es altamente gratificante. Y eso era una de las variables que me interesaba disfrutar cuanto antes. ¿Por tu padre maestro? No, por mí misma. Yo nunca me hubiera atrevido a ser docente de niños. Mi familia está llena de maestros, pero a mí siempre me interesó más la cabeza del adolescente, esa otra etapa de la vida. Y capaz que nunca me hubiera animado a trabajar con niños, y sin embargo sí me animé a tratar de proponer cosas que yo más o menos veía como novedosas o creía que podían ser incentivos y que no se aplicaban con adolescentes. O sea, me atrevía a hacer experimentos con la asignatura Claro. y con el grupo de los adolescentes. Nunca me hubiera atrevido a hacer eso con los niños. Pero me inscribí en humanidades. Ah, sí, para hacer letras. Hice toda una tarde, ahí. sí, y después de un año y Toda una medio tarde. hice una tarde de peregrinación en humanidades y no cuajó aquello. Yo vi que no era, la tarde se me iba y me faltaban otros papeles. A ver, hay que ver mi almanaque, ¿no? Sí. Yo estoy hablando de un IPA donde los compañeros varones
tenían que tener el pelo por encima del cuello de la camisa Sí. y la comisura de los labios a la vista. Que vaya a saber qué pecado tiene tenerla tapada con un bigote. Pero era un poco lo que nos obligaba. ¿Quién sabe lo que hay ahí atrás? Exacto, imagínate. Entonces teníamos muy pocos compañeros varones, porque eran especialmente perseguidos además, realmente, la pasaron muy mal. Casi todos, por suerte, han superado esa etapa, se han convertido en poetas, en narradores, en escritores, en directores de teatro, gente enormemente talentosa. Algunos se han vuelto publicistas y todos sobrevivieron con el pelo y con la comisura a la vista o escondida. Pero Bien. quiero decir, a mí el IPA me dio mucha felicidad. Y me pareció que esa felicidad había que compartirla, y en esa etapa que es la etapa del hombre de la adolescencia, ¿no? Del bicho humano, la etapa de la adolescencia, es una etapa donde además uno hace gala de la solidaridad, porque los niños pueden ser muy solidarios, pero también muy crueles. En cambio, ya el adolescente hace como bandera de la solidaridad, la aprende, la conoce, la disfruta, la mastica. Y entonces con esa cabeza a mí me pareció que se podía trabajar mucho desde la literatura, desde los clásicos hasta los más modernos. Pero ¿Es los un clásicos, poco una excusa la materia? ¿Podrías haber hecho otra materia? ¿Historia, suponete? y sí, me inscribí para las dos. Mirá. Y la verdad que podía haber hecho las dos porque mis calificaciones en ese tiempo estaba como muy decidida a defender mi lugar y podía haber hecho las dos. Pero en alguna etapa de la vida dije, bueno, hago las materias generales y después, pero la literatura ganó en mi vida, hasta que después entró la comunicación y ya no hubo tiempo de volver atrás. ¿Hace tiempo que no das clase o has seguido? Hace unos 8 años que dejé. A veces sueño que estoy dando clase. Mirá. ¿Viste? Como el que dejó de fumar. A mí me pasa, ¿Te son pasa? las peores pesadillas. Bueno, no, pero lo pesadillesco es despertarse. No, bueno, pero no, vos dando clase porque te gustaba. Sí. Pero, sí. Igual alguna vez tuve la pesadilla de que llega un inspector a tu clase y vos no te recibiste. Esa pesadilla también la he tenido. Y lo tenías oculto. Y vos estás como diciendo, pero ¿y cómo yo estoy dando clase y caen a...? Pero eso he hablado con muchos profesionales. Mirá. Y parece que es una pesadilla recurrente. Cuando dejas la disciplina. O médicos que les pasa que dicen que están ejerciendo y no terminaron. O sea, debe haber algo en el bicho humano que pasa por ahí. Sí. Y bueno, y dejé porque yo tuve una etapa de trabajo en la que tenía que viajar al extranjero por un programa que había propuesto para hacer en televisión. Y me acuerdo que empecé en el nocturno del Miranda ese año, unos cuantos, debo haber trabajado unos 3 meses ese año. Y cuando esto se concretó y se empezó a ver que se tenía que hacer un traslado, bueno, fui primero a pedir la licencia y después fui a hablar con los alumnos, ¿no? Y yo tenía unos grupos de adultos en el 3er piso, había que subir las 3 escaleras y allá arriba me tocaba. Y entonces me hicieron como una reunión ahí, me planteaba, dice, mire, usted no diga que se va y nosotros no decimos que usted no viene. Y nos deja unos trabajos y nosotros a la vuelta, y digo, pero ¿cómo es esto? Y claro, porque ellos pensaban que nadie se enteraba si uno dejaba de ir, que uno no tenía que presentar sus informes, que había que llevarla. Digo, pero la libreta, no, pero usted nos deja usted déjenos unos trabajos que nosotros le prometemos que a la vuelta lo tenemos todo estudiado. ¿Cómo te llevabas con ser la profesora, que está ahí en el foco? El profesor es un tipo que está en un escenario, y ser una persona notablemente popular y conocida en el medio. Bueno, eso siempre es más grave con los adultos que con los jóvenes. Sí. Los primeros 2 días de clase, en clase tenés que hablar del tema, ¿no? Claro. Porque ya cuando uno entra y dice, pero esta es la misma, la que... Además uno no hace lo mismo, claro, tiene otro rol y maneja otros códigos, pero obviamente a veces se cuela un rostro que puede ser conocido o que puede haber sido visto en determinadas circunstancias, que no es el contexto educativo. Entonces los primeros 2 días se habla del tema, se plantea, se conversa. Y a los 2 días, capaz al 3er día de clase, ya ello se encarriló y empezó a funcionar de una manera manejable. Y bueno, y no se esconde, pero bien. La mayor dificultad suelen ser los padres, los alumnos de otras clases, que pasan y quedan como prendidos de una actitud contemplativa que no se termina más hasta que no se acaban las ventanas del salón. Y a veces algunos colegas
que Claro. no ven... Colegas profesores. Colegas profesores, que no ven como muy aceitado esto. Yo reconozco que es poco común, así que también trataba de ser paciente con eso. Pero a veces eso era lo que me dolía un poco. Claro. Porque digo, desde el adulto, desde el docente, esto tendría que ser convertido en un capital y no en una cosa de a ver Claro. cuántas veces va a venir. Están como siendo vistos ellos. Sí, es cierto. ¿No? Están como siendo vistos, pero también, ¿sabés qué es lo que se usa como capital? Que eso es, por eso es enormemente delicado el trabajo en el aula con un adolescente, que vos venís a clase con una maravilla. No sé, en la bajada al infierno, Sí. con Dante, o subirte en la canoa para tratar de no morir e ir a la deriva, ¿no? Entonces vos venís con una maravilla. Si esa maravilla viene además acompañada por un docente que tiene una presencia exterior mediática, la maravilla tiene que ser puede ser muy poderosa. Ahora, lo que tenemos que tratar es de convertir la maravilla en la literatura y en el autor y en el hecho literario o en la peripecia de la obra, y no que la otra maravilla se cruce eso espuriamente. Es una dificultad que es una dificultad. Sí, no, me imagino que claro. Es una dificultad. Claro que sí. Pero a la vez también genera a veces un espectador o un alumno como muy bien dispuesto. Claro. Porque seguro que acá viene una maravilla. Claro. A veces en eso tenía más suerte que otros colegas que llegaban y decían, vamos a hablar de Felisberto Hernández. ¿Félix qué? Sí. Y vos tenías que empezar a explicar. Y entonces nosotros veníamos como con cierta cosa, decir, esto les va a gustar. Y ser docente. A ver, y no tengo todas las llaves, ¿eh? También, no, me imagino, sí, también he tenido múltiples tropiezos. ¿Ser docente te sirvió para tu carrera periodística? Es decir, Sí. lo que aprendiste en el IPA y lo que aprendiste en las aulas. Casi que es lo mismo. Es lo mismo. O por lo pronto, para mí está dentro de mi misma motivación Claro. psicológica, social. Si vos estás entregando algo Sí. que intentás que florezca ahí. Yo siempre estoy tratando de generar un producto ennoblecedor, desde la formación o desde la información. Aunque a veces la información es una información denigrante, porque alguien ha cometido un hecho que me parece absolutamente negativo, pero tenemos que saberlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que conocer esa información, porque nosotros vamos a ser distintos y seguramente mejores después de conocer esa información. Capaz que no nos mejoró por empatía, que nos mejoró por distancia, o al revés, porque nos mejoró porque ese horror nos hizo pensar. Y podemos convertirnos en otra cosa o salir a pelear por otra cosa, desde ese lugar. ¿Vos estudiaste comunicación? No. Yo llegué a este mundo, sí, por concurso, pero eso es absolutamente una casualidad. Pertenezco a una generación en la que para formarse solo había, y es muy bueno, por cierto, como centro de formación la UTU. Yo después trabajé... En periodismo, sí. Sí, en periodismo. Trabajé con colegas que habían egresado de la UTU y tenían muchos muy buena formación. Simplemente yo había terminado el IPA y tenía, viste que los profesores de literatura sobramos, ¿no? Sí. Somos muchos. Faltan matemáticas, ciencias, entonces tenía muy pocas horas. Claro. Tan pocas horas que escuché en la radio un concurso para mujeres que invitaban a trabajar haciendo trabajo periodístico. Era un concurso como muy glamoroso, por decirlo así, una música, qué sé yo, y una voz muy engolada del locutor de época que decía, tu carrera es la radio, con mucha más contundencia. Y yo tenía tan pocas horas que dije, vamos a completar unos pesitos y vamos a presentarnos a ver qué pasa. 1 año y pico duró el concurso. Éramos 200 y tantas Porque había que hacer mujeres. pruebas, una serie de Claro, pruebas. semanal, primero pasar unas pruebas primarias de voz y qué sé yo, bueno, que es, no sé, una cosa primaria. Y luego empezamos a rendir pruebas inclusive al aire, públicamente. Claro. Y ahí se generó, último año de dictadura en nuestro país, ya no había de qué hablar en los medios, ya estaba todo agotado el tema del rumor y consiguieron que 200 y pico de mujeres saliéramos enorme, porque en realidad eso hablaba de la necesidad de fuentes de trabajo que había, ¿no? También. Sí. Entonces éramos 200 y tantas
Hoy algunas están en la política, otras viven en el extranjero, con algunas me sigo viendo, Claro. y otras siguieron siendo periodistas. Bueno, nos presentamos, hicimos esa gran pelea pública, que fue en muy buenos términos, por suerte. Te pasaban cosas horribles como meter la mano en un bolillero y sacar como en un examen. Me tocaban los impuestos a mí un día. Hay que convertir los impuestos en un objeto ameno desde el punto de vista radial. Bueno, no sé, sobreviví. Y después de un año y tanto, quedábamos dos, Rosario, Cecilio y yo, y nos llamaron para decirnos enero, una seca en enero, no hay una noticia, en aquellos tiempos menos. Entonces nos llamaron para proponernos que no estaba demasiado claro cuál de las dos iba a ganar. En realidad el premio era un puesto de trabajo, no te creas que era Claro. ningún... Sí. Era un lugar para trabajar. Y entonces nos dijeron, no, porque no sé qué, claro, habíamos presentado trabajos, éramos muy diferentes las dos. Y yo te diría que absolutamente complementarias, a la luz de los hechos lo comprobé. Y mi compañera salió y me dijo, no les vamos a decir que sí, les vamos a decir que no. ¿Cómo? Digo yo, sí, les vamos a decir que no y que nos tomen a las dos. Tenés razón, dije yo. Y entramos las dos envalentonadas, nos plantamos ante el jerarca en ese momento y le dijimos, no vamos a aceptar un mes más, vamos a quedarnos las dos. Con cara de, no nos moverán, ¿no? Y lo logramos. Sí. Nos quedamos las dos. Lo que no advertimos en ese momento, y aprendimos como trabajadoras para siempre, es que entramos con la mitad del sueldo. Claro. O sea, no ganamos esa pero posición. escuchame, ¿tuvieron cuánto? ¿1 año y medio? Un año y... un año y 2 meses más o menos. Un año les llenaron la programación. Exactamente, gratis. exactamente. Y iban a seguir. ¿Te das cuenta qué inteligente era eso? Y todavía un mes más. Claro. Era terrible, ¿no? En realidad sí. Bueno, y quedamos las dos, efectivamente. Bueno. Nos repartieron una para la mañana, una Mirá para la vos. tarde y a seguir. Y ¿Quién hasta te acá. ve? Y después nada, todo se fue enroscando. Bueno, dale, vamos a una pausa, que te habrás Dale. acostumbrado desde ese primer semana a que... Este yugo lo conozco. Todo esto hay que hacerlo. Y a la vuelta seguimos. Dale. El canadiense Marshall McLuhan fue uno de los más influyentes analistas y estudiosos de los medios masivos. Una de las cosas que intentó hacer fue clasificar los distintos tipos de medios que había, por lo menos en la época en que él escribía. Y se le ocurrió, escuchando jazz, justamente, jazz cool, un tipo de jazz que en los años 60 estaba bastante de moda entre alguna gente culta, digamos, en clasificar los medios en 2 categorías. Y le llamó a esas 2 categorías cool y hot. Y se traduce eso más o menos como medios fríos y calientes. Los medios calientes son los que tienen alguna clase de alta definición. Y los medios fríos son los que le exigen al espectador, al que escucha o al que lee, prestar mucha atención y rellenar una cantidad de espacios vacíos que quedan. Uno de los ejemplos que ponía McLuhan acerca de un medio caliente era el cine. En ese momento, pantalla ancha, color, banda de sonido estéreo, y lo comparaba con un medio frío como, decía, la televisión. En blanco y negro, recién empezaba el color, pantallas chicas, baja definición visual, un sonido que no era de gran calidad. Esas categorías son ambiguas y han ido cambiando con el tiempo. Ahora una televisión de 90 pulgadas en alta definición, 5 bandas de sonido y color, y a veces incluso en 3D, tiene muchísima más definición que aquella que calificaba McLuhan como frío. Pero con todo son 2 categorías que se han ido usando para tratar de ver cuáles son las características de los distintos medios. Sean los 2 fríos o calientes, o uno frío y el otro caliente, la radio y la televisión son distintos.
Por un lado, por lo menos en nuestro país, las radios, como son más, se reparten la audiencia y probablemente una emisora de radio tenga promedialmente menos audiencia que un canal de televisión. Eso quizá cambie con la ampliación del número de canales abiertos, pero en todo caso lo que permite la radio es que las personas hagan algo mientras al mismo tiempo escuchan. La televisión, en cambio, exige que uno esté atendiendo totalmente a lo que se ve en la pantalla y a lo que se escucha y dificulta hacer otras cosas simultáneamente. Pero curiosamente, en la televisión predominan los programas livianos y de entretenimiento que no exigen prestarle demasiada atención a lo que está ocurriendo en la pantalla. Para muchos periodistas, la radio es una oportunidad para hacer periodismo y la televisión es más apta para los programas de entretenimiento. María Inés, hace 20 años arrancaste con un programa de televisión que se hizo extraordinariamente popular, se convirtió en una especie de mito y en algo así como un paradigma. Un paradigma es algo a imitar, después no se imitó mucho, pero no importa. No, y es inimitable porque ahora el mundo ha cambiado. Bueno, pero está bueno lo del paradigma. Caleidoscopio. Yo creo que sí. Sí, y además fue el programa que a vos te convirtió en una periodista muy conocida y muy atendida. Todos los días, ¿no? En un horario raro. Sí, fue un horario que yo desprecié, fue uno de los errores que yo cometí en mi vida. Periodísticamente hablando, le dije de ninguna manera, ese es un horario para gente. ¿Quién está mirando la televisión a esa hora? Dije yo. Al mediodía estamos hablando. Claro, al mediodía. ¿Quién está mirando la televisión? La gente que no trabaja. Los inútiles. Claro, exacto, dije yo. O gente que no le interesa nada que tenga que ver con la cultura. Me equivoqué de acá a la luna, absolutamente. Se convirtió, sí, en un punto de inflexión en la vida cotidiana de la gente, en un producto muy querido, inclusive cuando el canal me avisó que lo quería bajar, llegaron, por ejemplo, debía haberlo guardado, yo he guardado muy pocas cosas, a pesar que soy bastante bizcacha, unos, no te miento, eran de este porte, unos documentos de firmas de gente que escribía de distintos lugares, una carta firmada, pero así de este alto. Por ejemplo, de 33 llegó un documento que me quedó impresionada, me lo mostró el director del canal, me dijo, mire, nobleza obliga, se lo tengo que mostrar. Bueno, la decisión era del canal, de gente que quería que el producto siguiera o que... Ahora no se podría hacer. Espera, ¿cuántos años estuvo? 8. 8 años. 7 años en realidad se cortó cuando empezaba la 8ª temporada. Y bueno, sí, formó parte en mi historia personal y en los medios de un hito que me posicionó en un horario que estaba para conquistar y yo no me había dado cuenta y que por suerte lo pudimos conquistar con un espacio muy variado porque había lugar para la cocina, pero también recibíamos a Saramago, a Carlos Fuentes, a Skármeta, a qué sé yo, a Lee Bullman, gente que venía a nuestro país, sobre todo la gente que venía por la literatura, que era obviamente un palo muy cercano a mí, pero también gente que venía a nuestro país y que no tenía un espacio en otro lugar para generar un contacto masivo, y para nosotros fue muy importante. ¿Y qué rasgo de ese programa te parece a vos que lo convirtió en esto tan durable? Porque para la televisión tantos años es una cosa... Sí, a ver, nosotros nos manejábamos con un vínculo de cercanía que yo creo que era muy empático con el televidente. Podíamos generar un vínculo de cercanía con el entrevistado que generaba que el entrevistado estuviera allí. Nos pasó, por ejemplo, con los músicos sobre todo, con Serrat, con Pablo Milanés. Hubo un vínculo cercano con nosotros. Yo tuve un tiempo en el que estaba sola, después entró Gerardo Sotelo y conformamos una dupla. Había un vínculo de cercanía con el entrevistado que yo creo que se reproducía por parte del televidente. ¿Y esa cercanía de dónde salía? ¿De tu comodidad porque podés entrevistar a Saramago y saber de quién estás hablando? Sí, y porque además yo creo que nosotros tenemos más de la caverna o de la habitación china que de otro mundo, y creo que hay
un placer, una satisfacción en el juego de la entrevista. Creo que esto es un juego muy interesante y creo que lo entiende todo el mundo y lo disfruta todo el mundo. Creo que también es un juego que uno lo repite y que no cansa, que hay un placer en la iteración de este juego. Y creo que pase lo que pase, vengan los avances tecnológicos que vengan y se generen las distintas tecnologías, y ojalá no me equivoque, que puedan sobrevenir, el tiempo para charlar con el otro es un capital periodísticamente y que eso funciona siempre. Creo que en realidad lo que pasó es que a esa hora la gente tenía un tiempito y ese tiempito se lo tomaba para charlar con alguien que además era interesante y que después era un premio Nobel y que sin embargo conversaba con él y eso era maravilloso. Claro. ¿Y ese es el género que más te interesa, la entrevista? Periodísticamente me parece que es un género absolutamente inagotable. A pesar de que está todo inventado, es inagotable. Bueno, mientras el otro tipo tenga lo parecido. Ese es el tema. El otro es el trampolín. Seguro. Entonces yo creo que eso no se puede perder, no se va a perder nunca. ¿Y por qué decís que cambió la televisión o que cambiaron los códigos y que de pronto ese programa... Bueno, yo creo que ahora nosotros tenemos un tiempo mucho más vertiginoso, que estamos muy acostumbrados a una sociedad de la imagen, más que de la palabra. Entonces, el tiempo para generar esas entrevistas ahora tiene que estar capitalizado con otros aditamentos. Me parece que no los sustituye, pero que no hay que dejarlos de lado. Creo que también hay que incorporarlos. Nosotros trabajábamos, por ejemplo, desde el punto de vista espacial, en un escenario que tenía escenografías que duraban 2 y 3 años, con un promedio de 4 a 5 invitados por programa, que se movían en un espacio que alternaba 2 o 3 rincones, pero que era el mismo. Entonces nosotros teníamos, por ejemplo, en el primer año, los frisos de Klimt del Palacio de Stokles, ¿no? Que están en el comedor del Palacio de Stokles, los frisos que eran el decorado. Nosotros vivimos 5 años en ese espacio. Eso ahora es inviable, imposible. ¿Tá? Por más de que sea Klimt y que venga desde allá y que todo el mundo que vaya quiera estar... O sea, hay cosas que... ¿No es hacerle un poco el juego a esta... Es que hay que hacerle un poco el juego, un poco. No podemos desconocer eso. Yo creo que un poco hay que hacérselo. Y nada más que ese poco, porque no vamos a dejar de ser quienes somos. Claro, no vas a cambiar los contenidos. Exactamente. Bien, estamos de acuerdo. No vamos a dejar de ser Ahora, quienes somos. ¿necesitaban un ejército de productores? De ninguna manera. Éramos 5. 2 horas era que duraba el programa. Claro, éramos 5. Empezamos 10 una horas hora. por semana, es empezamos un delirio. una hora. Pero es que no había... A ver, los productores son un invento de la Universidad Católica. Así nomás te lo digo. No existía el curso de la Universidad Católica cuando nosotros empezamos o estaba generando, se estaba cursando. Entonces, ¿nosotros qué éramos? Un equipo, nos reuníamos los 5. Leíamos todos los diarios, veíamos quién podía venir de afuera y con todo eso armábamos 4 puntos de interés. Y después teníamos un punto agregado de color, que podía ser un par de veces por semana algo culinario y otro par de veces por semana nada más y nada menos que la visita de Juseca, que nunca sabíamos lo que traía y que él tenía la libertad absoluta de venir con lo que fuera de humor. O de humor, si es que podíamos hablar de humor. Yo te diría de sensibilidad, porque lo de Juseca era una filigrana de sensibilidad. Nosotros nos encargábamos de los contenidos periodísticos, que eran 4. El quinto quedaba liberado en esa variable. A veces lo que no era cocina y no era humor, era musical. Bien. ¿Tá? O sea, teníamos que producir 4. 4 por día. Éramos 5 personas. Lo hacíamos todos nosotros. A ver, decime. Y Valdía llamaba por teléfono. Trabajaban, era impresionante lo que y dedicábamos nuestra vida, sí. Era full time, eso sin duda. Era full time. Le dedicábamos nuestra vida. A mí me permitía estar a las 5 de la tarde en la puerta de mi escuela, de la escuela de mi hijo, buscarlo, pero todo lo demás... y bueno, pero este oficio es así. Yo me duermo después del último noticiero.
Está bien, pero ahora tenés una vida más descansada en el sentido... No. Ahora tengo una vida más diversificada. Pero tenés buenos productores. Por supuesto, pero es que no existían en ese tiempo. No, pero digo ahora. Armábamos un equipo. Entonces, ¿te dedicas más a la parte de, bueno, estar ahí o no? Es que eso vino después, claro. Nosotros aprendimos a trabajar así, en el surco, como el buey. Y yo fui a buscar a una compañera que era hermana de una gran amiga y que yo iba a estudiar a la casa de la amiga y dije, esta mujer es inteligente y es trabajadora y tiene una cabeza parecida. La quiero en mi equipo. La llamé y le dije, ¿venís todos los días? Iba de directora a un colegio, también docente. Y me dijo, pero mirá que me ofrecen la dirección. Sí, yo te ofrezco un año, después vemos. Enganchó. Otra compañera que había sido compañera mía en mi experiencia radial, que hacía de secretaria, estaba trabajando en la calle Rivera en una mueblería vendiendo escritorios. Y entré un día y le dije, Susana, ¿querés hacer esto? Lo que hacíamos en la radio, pero multiplicado por 5. Ah, me encanta. Largó los escritorios y se vino. Después teníamos 2 jovencitas que funcionaban de asistentes. Mi compañero y yo. Impresionante. No, pero es que así se puede trabajar. No, sí, bueno, me imagino que sí, claro, pero qué trabajo. Bueno, pero había mucha gente que nos ayudaba, todas las editoriales nos tenían informados, claro. Nos avisaban con tiempo quién venía, no había artista que viniera a nuestro país que no pasara por ahí. Claro, me imagino después del primer año de construcción. Claro, estamos hablando de un producto que empezó a rodar solo. Te venía, exacto, nos dábamos el lujo de decir, ¿sabés qué? No claro, puedo. Claro. Pero eso ya fue. Empezaron a ser antipáticos. Digo, sí, con los tipos, claro. con los tipos que querían difundir sus cosas. Exacto. Vos empezaste en radio. Recién mencionabas bueno, que llamaste a alguien para la televisión de tu época de la radio. Y volviste a la radio. Volviste a la radio cuando las radios del Estado generaron un cambio con el cambio de gobierno hace ya 9 años, ¿no? ¿No tuviste temor a que tu participación en una radio del Estado se viera como alineación política? Es una tensión constante, no de temor, pero es una tensión que yo cuido especialmente, sobre todo porque los días martes, en el horario que yo tengo con compañeros en el equipo, en la radio, es el horario en el que habla el presidente de la República. Vos estás de 10 a 12 de lunes a viernes. En la 26, en Radio Uruguay. 1050M. Ahí está. Los martes a las 11:45 termina nuestro programa y empieza 15 minutos del espacio del presidente de la República, claro. Que tiene una variable porque no siempre el presidente lo utiliza. Entonces a veces nos obliga a nosotros a tener un contenido complementario para ese espacio, que tampoco es fácil porque tener a alguien de comodín no es grato. No, claro. No es grato para el comodín, digo, para nosotros es una solución. No, pero es cierto que se puede percibir como que ese es tu columnista. Exacto. El presidente es tu columnista. Entonces esa zona de riesgo es una tensión permanente. Nosotros nos despedimos antes de que empiece y explicamos que ahora comienza el otro espacio, pero esa es una suspicacia que está sobre la mesa. Yo no estuve desde el principio en el proyecto de las radios de Radiodifusión Nacional, empecé ya cuando esto rodaba, otros compañeros habían generado ese espacio, es más, el programa se llama De 10 a 12 y yo muero por ponerle un nombre, pero bueno, yo ya llegué ahí, eso ya andaba rodando, yo creo que tienen que tener nombre los programas. Sí, bueno, alguien te puede decir, pero ese es un nombre, yo estoy de acuerdo contigo. Para bien o para mal, bueno, ni lo vamos a discutir ahora. No, bueno, hay otro programa que es menos todavía, es de 8 a 10. Sí, son los compañeros que vienen antes. Pero bueno, sí. Y bueno, y esa tensión sí, es permanente. Pero ¿qué pasa? A mí me sobrevino esta oportunidad de trabajo, me convocó el director, Sergio Sacomani, para justo en un momento en el que yo no estaba pudiendo hacer periodismo a nivel televisión. Ajá. Y para mí el tema periodístico es muy importante. Entonces completaba... Claro. Porque yo lo que hago ahora en televisión es un entretenimiento. Entonces, como a mí el entretenimiento bueno, me estaba significando la única oportunidad que yo tenía en ese momento, yo quería mantener el trabajo periodístico. Claro. Y acepté el desafío, aún a riesgo de tener esa tensión, que es una tensión que nosotros tratamos de manejar con un criterio que sea que vengan todos, sobre todo los políticos en año electoral. Y es más, por ejemplo, los días martes... No sé si debo contarte esto, es casi un secreto. Tratamos de que haya siempre alguien de la oposición, para que algún oyente desprevenido sienta que ese día más que nunca
el equilibrio se está logrando. No, es una pregunta creo que en general se la hacen los profesionales cuando entran a trabajar en un medio del Estado. En realidad no se lo pregunta a la gente cuando entra a trabajar en la caja de jubilaciones, yo qué sé, o en un lugar público de ese tipo. Claro, pero ahí hay una tercera posibilidad y son los periodistas que trabajan de manera institucional. Claro. Nosotros hacemos un producto periodístico que no es un producto del gobierno. Sin embargo, los colegas que están trabajando para entes del Estado, por ejemplo, sí están trabajando en relación a un equipo que funciona con otras claves. Los que trabajan en áreas de difusión. En áreas de comunicación y a veces redactan y llevan adelante estrategias periodísticas también para cada uno de esos directorios puntualmente. Nosotros tratamos de tener una agenda y lo hemos logrado hasta ahora, y cosa que yo también agradezco, porque yo entré a probar, a ver cómo funcionaba, y me quedé. Y me quedé, y ya llevo 6 años. Muy bien, vamos al último corte, ¿te parece? Usted manda. Porque esta es una de las presiones que tenemos, sean medios privados o públicos, hay que ir al corte. Se suele calificar a la televisión como caja boba, algo que dentro de poco ya ni se va a entender, porque los televisores ya no tienen forma de caja. Pero como sea, hay una serie de justificaciones de la mala programación, justificaciones comerciales, políticas e incluso psicológicas de por qué la televisión tiene que ser liviana para cumplir alguna función en la sociedad. Sin embargo, hay programas de alta calidad, por lo menos en la historia de la televisión, algunos casi increíbles. Uno de ellos, quizá el más llamativo de todos, es un programa de la televisión francesa que duró 15 temporadas. Se hicieron 724 programas de casi 2 horas de duración cada uno, que cada semana batía récords de audiencia. Era un programa de libros, se entrevistaba a escritores de todo el mundo. Había traducción simultánea, había escritores ingleses, alemanes, españoles, latinoamericanos y muchos franceses, claro. Cada vez que aparecía un escritor en ese programa, al otro día las ventas de los libros se multiplicaban porque eran millones quienes miraban ese programa. Y si uno piensa en un programador uruguayo, probablemente sería imposible que aceptara en la televisión nacional un programa como Apostrophe de Bernard Pivot, que es el programa francés del que estoy hablando. Incluso los peores enemigos de la televisión chatarra, de entretenimiento o liviana, no pensarían jamás en llenar una programación con programas como Apostrophe, programas de libros o de cultura. Siempre se piensa en equilibrio. No se sabe bien qué es equilibrio, pero es una palabra que surge con frecuencia, sobre todo en una época en la que se diversifica la cantidad de opciones que hay más canales, cada vez más canales a disposición de la gente y una serie de otras competencias. La más seria probablemente sea Internet. María Inés, vamos a hablar un poco, vos hablaste de entretenimiento y periodismo como dos polos, digamos. Pero yo te invito a que hablemos de buena y mala televisión. A mí una sensación que me da de lo que está ocurriendo con los medios ahora, especialmente con la televisión, es que hay una especie de autofagia. Se está comiendo a sí misma. Cada vez más los contenidos de la televisión se refieren a la televisión. La lógica de la fama es bastante explícita en eso. La gente va a programas a donde van famosos. Porque instantáneamente, aunque no sean famosos, se convierten en famosos. Es una especie de una cosa loca, ¿no? ¿Te parece que hay...? Yo lo veo como un proceso de aceleración, eso, no sé. ¿Vos ves eso? ¿Vos ves ese cambio con respecto a hace 20 años cuando hacías aquel programa, Caleidoscopio? Sí, absolutamente. Nosotros en este momento estamos además consumiendo... a ver, lo que yo he vivido, esto es personal, pero creo que
que puede ser compartido no como trabajadora de los medios, sino como público. Yo he vivido pendularidades desde que estoy en esto. Momentos que se vuelven como muy hacia un lado, se vuelven hacia... y que esos extremos nos llevan un tiempito. En este momento estamos teniendo una televisión abierta que ha visto crecer una nueva televisión, que es la televisión por cable, ¿verdad? La televisión por cable es más lenta, más morosa, tiene más tiempo para el razonamiento, para la meditación y para la concreción de pensamiento. La televisión abierta, sin embargo, se ha dirigido a convertirse en una televisión de entretenimiento y particularmente desde hace unos 3 a 8 años como una televisión mucho más frenética. En ese frenesí, en esa cosa acelerada que tiene, se ha ido necesitando evaluar permanentemente para ver si ese cambio era un cambio que estaba bien recibido. Y se empezó a generar una medición de audiencia como de manera sostenida, inmediata, minuto a minuto. Esa medición de audiencia minuto a minuto, que se da muchísimo en otros países cuando se trabaja con productos en vivo, se empezó a generar en nuestro medio también. Entonces, por un lado, la televisión pasó a convertirse en un producto estrictamente de entretenimiento, la abierta, frenético, acelerado y muy desesperado para mantener ese momento de punto alto. Claro. Y para, en caso de que ese punto caiga, retroalimentarlo de la misma manera. Para retroalimentarlo, lo que hay que hacer, volver al mismo lugar. Claro. ¿Cómo se vuelve al mismo lugar cuando hubo en determinado momento un pico que se consideró valioso, volviendo a generar esa situación? Pero como no podemos volver a hacer lo mismo, entonces invitamos a las mismas personas. Claro. ¿No? Y esa retroalimentación, hasta este momento, hemos tenido un formato muy explícito que viene de la Argentina y que ha sido muy poderoso. Hemos perdido nosotros espacio en generar productos nacionales que sean de los propios canales. Claro. Estamos tercerizando mucho y la tercerización... Claro, así que incluso en la producción nacional está tercerizado. Y esa tercerización ha posibilitado entonces que distintas productoras empiecen a competir. Y el competir puede generar productos mucho mejores, pero también puede generar una carrera de zancadillas, donde además claro. el vértigo por permanecer en ese lugar no siempre esté directamente relacionado con esa otra televisión que yo creo que no podemos perder y que espero que el péndulo vuelva a su lugar y que tenga más contenidos periodísticos, que yo creo que son los contenidos que no solo nos entretienen, sino que nos hacen pensar. Bien, ahora yo voy a citarte a alguien que vos conocés bien. A ver. Ángel María Luna. Sí. Te lo voy a citar en una cosa que dijo que está en la base de toda la conducta de programación de todos los medios, siempre, de una manera o de otra, que es la evaluación de la audiencia, la evaluación de quiénes son los que están mirando y escuchando. Él lo dijo en un coloquio de la cultura que organizó la Cinemateca. Te estoy hablando del año probablemente 85. La Cinemateca sigue siendo muy valiosa y Ángel María Luna fue una persona muy importante para Canal 10. Ahí está. Bueno, él en ese momento creo que era jefe de programación. Es posible. Bueno, y entonces él dijo lo siguiente, defendiendo de alguna manera la realidad. Mirá, si a mí la gente me pide basura, yo no tengo más remedio que darle basura, porque mi rol ahí adentro es programar para que este canal tenga la mayor cantidad de audiencia posible. Y eso, que tiene determinada lógica, tiene también un juicio acerca de qué es lo que quiere la gente, que él podrá estar muy convencido, pero ¿qué opinas de eso? Ay, que lamento mucho que él no esté vivo, porque la verdad que no solo no concuerdo con eso, sino que me hubiera gustado que él hubiera dicho, bueno, pero eso lo dije de determinada manera y en determinado contexto, no vale. No, pero fue, digo, yo lo cito porque él lo dijo. No lo dudo que lo haya dicho. Lo tuvo la valentía de decirlo. Claro. También, ¿no? Sí, y lo dijo en un contexto de discusión que fue muy interesante, me parece, para todo el mundo, ¿no? Enriqueció mucho la discusión, porque yo puedo negarme a eso y decir, no estoy de acuerdo, y el tipo me dirá, bueno, tomá mi cargo.
y llename de contenidos este canal. Claro. A mí me parece que acá hay dos cosas, ¿no? Aquello tan primitivo, si querés, del nicho, ¿no? Sí. Yo ocupo este nicho porque yo me conozco y creo que trabajo de determinada manera y si yo no estoy acá, esto puede ser peor. Claro. Pero me parece que no es suficiente con eso. Esa es una manera un poco primitiva de acceder a cierta tranquilidad, de conciencia, digo. Sí, sí. Y me parece que absolutamente que la gente no quiere basura. Me niego a creer que la gente no quiere basura. Y me niego con cierta, con cierta experiencia en esto. Que la experiencia no siempre es bien vista, pero creo que la podemos convertir también en un capital. La gente no quiere basura. A la gente le sigue resultando sumamente atractivo un producto bello, noble, bien hecho y con buenos valores. Eso sigue funcionando. ¿Y por qué los canales insisten? Bueno, yo no tengo un canal de televisión. No, bueno, ¿Usted notó que yo no tengo un canal de televisión? Sí, me pareció darme cuenta, pero digo, bueno, no yo es creo que que los canales solo den no, basura, yo creo que pero... en este momento estamos viviendo un momento de exploración, de cambios. Todavía no sabemos bien hacia dónde va. Porque empiezan los canales abiertos digitales que multiplican la cantidad de señales. Exactamente. Y es una incertidumbre importante. Exactamente. Y estamos en este momento probando cómo funciona en el Uruguay un modelo extranjero que en otros países ha funcionado muy bien y que yo sospecho que en nuestro país no va a funcionar tan bien. ¿A qué te referís? A ese modelo de entretenimiento para los canales de aire y de pensamiento, por decirlo así, para los canales de cable. Porque nosotros como país tenemos particularidades. Nuestra sociedad tiene particularidades. Entre otras cosas somos chiquititos. Somos chiquititos. Ahora la torta es un problema, las porciones son más chicas. Y somos bastante alfabetizados. Sí. No podemos decir aquello que creíamos de que en nuestro país no había analfabetos porque lamentablemente descubrimos que sí había en nuestra escala relativamente importante, se ha trabajado en el tiempo. O sea, tenemos nuestras características. Tenemos una población muy homogénea en muchas cosas, si bien está viviendo en este momento unas fragmentaciones que también hay que ver cómo las estamos valorando. Igual es una población que quiere, aunque no sea muy homogénea, quiere mucho ser homogénea. Y eso también me parece que es importante. Encuentra en eso, en esa onda áurea mediocritas, cierto lugar de regocijo, sí, ¿no? Ahí está, sí. Cierto lugar de orgullo, comodidad, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces yo creo que estamos en un momento de cambio y de exploración. Y quiero creer y trabajo en la medida que puedo para ello, para recuperar espacios para el contenido periodístico, que me parece que es el camino correcto. Vos sabés que hay una cosa que me parece que ocurre, no sé cuánto está medido eso, que la gente por debajo de cierta edad, ¿sí?, o en algunas franjas de edad, miran menos televisión que antes. Es cierto. Que sus coetáneos de otras épocas. Es cierto. Por lo menos, otras opciones. Claro, para informarse, por ejemplo, claro, las noticias le llegan de una manera a través de la computadora. Y para entretenerse. Y para entretenerse, YouTube, por supuesto. Y todo lo demás. Sí. Es decir, tienen un menú mucho más rico, más libre. Pero viste qué país somos, ¿no? ¿Por qué? Y somos un país de viejos. Y sí, bueno, y vamos a hacerlo por un rato. Sí. Por mucho rato. Más, sí, claro. Exactamente. Quizá más. Y quizá más aún. Entonces, esa variable que es tan internacional... Vos decís que acá no juega tanto. A mí me parece que juega en la cancha chica. Claro. Nosotros, los productos que visibilizamos que son para adultos de 40 años en adelante, son productos absolutamente masivos. Lo que pasa en otros países es al revés, con productos masivos de gente que tiene ni siquiera 20, menos todavía. Entonces, nuestro país tiene determinadas características y esas características nos hacen generar por eso una idea de televisión que se adecue a nuestro país. Decime tu idea de televisión. Me dijiste que no tenías un canal, ya sabemos que no tenés un canal. Suponete que te regalan un canal. Yo me he reconciliado bastante con el entretenimiento, a pesar de que parezca una contradicción con todo lo que vine diciendo. Porque he descubierto de un tiempo a esta parte, en el producto en el que estoy trabajando ahora, que se puede hacer un producto que yo considero que tiene características nobles, que es absolutamente compartible, sin problemas del otro lado de la pantalla, y que significa que no tenemos que recurrir a ningún subterfugio
para generar un mecanismo saludable, grato, divertido, empático. ¿Tá? No hay que reírse de nadie, ni hay que cortarle la ropa a nadie, ni hay que obligarlo a nadie a hacer el ridículo de ninguna manera. Que está previsto, a ver, lo dábamos en literatura, ¿no? Uno de los mecanismos del humor es reírse de alguien y lo tenemos clarísimo, ¿no? No es que estemos haciendo televisión pacata, ni mucho menos. No, está bien. Así que yo me empecé a tratar mejor con el entretenimiento. Creo que también ahora hemos mejorado y en nuestra sociedad a los niños no se los considera sujetos que solo consumen. Hemos generado mecanismos de defensa, entonces se pueden generar en televisión productos para niños que sean muy buenos sin necesidad de hacerlo consumir una serie de golosinas y productos que lo van a hacer más lúcido, más divertido, más inteligente, entre comillas. Eso también lo hemos conquistado. O sea, por ahí también tenemos un nicho para trabajar. Y lo podemos hacer. Ya nuestra sociedad lo puede hacer, lo puede entender, ya distingue claramente. No consume ciegamente. O sea que tu canal ideal tendría entretenimiento, sí, claro. Tendría programas infantiles, sí, claro. Y tendría periodismo. No tengas duda. Y el noticiero seguiría siendo el buque insignia de cualquier canal. Porque para el uruguayo la hora del noticiero es una hora bisagra en su vida. Y porque nosotros llegamos al otro día al trabajo y el que no vio el noticiero pregunta si no pudo informarse qué es lo que pasó. Nosotros nos interesa qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando. La noticia para nosotros tiene vida y esa vida nosotros tenemos que capitalizarla. Te agradezco mucho, María Inés, que hayas venido. De nada. No te rías de una cosa seria como es agradecerte. Por un momento me sentí en la parte más chiquita, no de la habitación china, de la caja de la China. Muchas gracias. No, a ti, gracias por el convite. Nosotros nos encontramos en otra habitación china.